Ok, entonces en este segundo video acerca de lo que tiene que ver con los temores y con todo el asunto de la honestidad en el proceso de evaluación, vamos a tocar el tema que tiene que ver con las interacciones con las autoridades o con sí, con las autoridades, con las figuras de autoridad en general, por ejemplo, con la policía, con las Fuerzas Armadas, etcétera. La razón por la que hay que hacer aclaratorias en este sentido es primero porque hay remedios de inmigración que para que puedan ser efectivos requieren que tú tengas que colaborar con las autoridades competentes. ¿Ok? Por ejemplo, si tú fuiste víctima de un crimen y te están ofreciendo un remedio de inmigración a cambio de que tú ayudes a las autoridades a conseguir, a ubicar a esa persona responsable del crimen, puede ser que tú te sientas con miedo o puede ser que te sientas reticente o no muy convencida, no muy convencido de ayudar a las autoridades. Y muchas veces esos temores o ese rechazo que las personas sienten a ayudar a las autoridades tiene que ver con experiencias que han vivido en su país de origen o con experiencias que han vivido con la policía o con las autoridades en este país. Entonces, cuando ese ha sido el caso, ¿ok? Bueno, primero quiero motivarte a que evalúes bien las circunstancias en el presente, en lo que está pasando en tu situación actual, y no que tengas desconfianza en las autoridades, por ejemplo, por algo que viviste en el pasado, sea en tu país o sea aquí en los Estados Unidos. Que tengas el mayor nivel de objetividad. Si tú sientes que tu vida está en peligro, si tú sientes que la vida de tu familia está en peligro y tú no quieres ayudar a las autoridades, bueno, eso es una circunstancia. Ahora, si tú no quieres porque tú tienes como tradición, como principio de vida, que tú no confías en las autoridades, ahí sí te quisiera invitar a que tú revisaras esas creencias. Ahora, eso es tu decisión. Lo más importante que sí debe pasar es que tú me comuniques a mí las razones por las cuales tú no tienes ese nivel de confianza en compartir con las autoridades o ayudar a las autoridades. Porque eso me va a ayudar a mí, yo puedo tener como argumentos para explicar en el informe por qué razón tú no te sientes con la confianza o con la disposición de ayudar. ¿Ok? Para poder sustentar tu caso. Por otra parte, cuando las personas comentan historias que son bien íntimas, como yo lo he dicho en otros videos, existe la tendencia evidentemente a sentir vergüenza, sentir miedo, sentir sobre todo vergüenza. Entonces, eh, cuando estamos enfrentando la vergüenza, el primer impulso, la primera tendencia de los seres humanos es a esconder lo que están viviendo, a mantenerlo en secreto, a no compartirlo, justamente porque se sienten avergonzadas y avergonzados. Ahora, yo te quiero pedir que en esta relación de evaluadora y de evaluada o evaluado, que no te dejes llevar por la vergüenza y que compartas todos esos detalles. Sé que no es fácil, sé que es bien difícil, lo sé porque lo he pasado por experiencias donde me ha tocado compartir situaciones íntimas que no quisiera tener que compartir, pero al final lo he hecho, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque es importante que no controles la historia o que no quites los pedazos que te parece que no quisiera. Porque en mi experiencia lo que termina sucediendo es que si tu caso no es aprobado, la tendencia de la persona es decir, no, pero eso no fue todo lo que a mí me pasó. A mí también me pasó esto y esto y esto. El problema es que después de que tú dices que te pasó algo y luego tú agregas cosas, eso parece como que tú estás mintiendo, que estás exagerando porque tú quieres que aprueben tu caso. Y en realidad lo que está pasando es que estás diciendo la verdad, pero no se ve de esa manera. En este país, la importancia de la intención y la importancia de decir la verdad desde el primer instante es algo que tiene muchísimo peso al evaluarte a ti como persona. Entonces, no te recomiendo que trates de esconder partes de la historia por vergüenza, sino por el contrario, ten la confianza. Yo no estoy aquí para juzgarte y yo tengo muchos años escuchando muchas historias, 20 años y más, un poquito más, y sé que no es algo que sea fácil, pero tampoco creo que me vas a decir algo que me voy a quedar sorprendida o que me va a sacar de mi foco. No es que no voy a sentir contigo,
pero yo entiendo que tú eres una persona que está sobreviviendo en una circunstancia y no lo estás, y lo que sea que haya pasado no fue algo que tú causaste, no era algo que tú querías y de repente tú querías algo pero no lo querías de esa manera. Entonces no hay de mi parte un juicio y mi responsabilidad es presentar ese informe de manera que se te entiendan y que no te juzguen. ¿Ok? Entonces ese es el tema con respecto a la honestidad cuando queremos controlar la historia porque nos sentimos avergonzados. Por otra parte, también en cuanto al proceso de evaluación, hay una sección en el cuestionario, en uno de los cuestionarios, que tiene que ver con actividades delictivas, actividades donde tú has cometido cualquier tipo de actividad criminal. Puede ser algo muy sencillo, como robar en una tienda sin un arma. Eso se llama en inglés shoplifting. O puede ser algo bien mucho más delicado. Por ejemplo, puede ser que tú decidiste hacer actividades de prostitución para poder mantener a tu familia o mantenerte tú o salvar tu integridad. Sea como sea, ¿verdad? Sea algo muy pequeño o sea algo muy delicado, lo más importante es que tú seas honesta conmigo y honesto conmigo desde el principio, que eso está en un récord, ¿ok? Porque estando en un récord, primero que nada, el adjudicador y la Corte de Inmigración tienen acceso. Y eso es lo primero que ellos van a buscar. Porque para que tú puedas ser elegible a un remedio de inmigración, ellos tienen que comprobar que no tienes problemas morales, que no tienes problemas de tipo criminal. Entonces ellos van a tener acceso a la información y es preferible que en el informe psicológico ellos vean que tú has sido honesta conmigo y que tú has sido honesto conmigo y que nosotros podamos explicar en la medida de las posibilidades cuáles fueron las circunstancias que rodearon esa decisión tuya de, por ejemplo, robar una tienda, ¿ok? Puede ser que estabas robando, que supongamos que ese sea el caso, que tomaste comida para tu bebé o comida para tu familia. Se puede explicar cuáles eran tus circunstancias financieras en el momento que te llevaron a tomar esa decisión. Inclusive puede suceder que no hay ninguna explicación, que no hay absolutamente nada que explique por qué razón tú tomaste esa decisión, pero tú has hecho un compromiso con la vida, un compromiso con la sociedad, de ser una persona correcta, de ser una persona que funciona bajo principios morales. Y si yo sé que ese fue algo que pasó, que tú cometiste ese delito, yo puedo explicar cómo tu personalidad y sustentar, si ese ha sido el caso, porque no puedo inventar, pero puedo sustentar cómo tu personalidad y tu nivel de madurez ha cambiado desde el momento que tú cometiste ese crimen hasta la fecha. Es importante que tú entiendas que esto hay que explicarlo, aunque parezca una tontería, porque hay crímenes que son tontos, que aquí no requieren ni siquiera un ticket. A veces un ticket, a veces requieren un trabajo comunitario, etcétera. Pero la razón es porque el criterio en la Corte de Inmigración es mucho más estricto que la Corte Criminal. Entonces, lo que en la Corte Criminal te llevaría a un trabajo, a unas horas comunitarias, en la Corte de Inmigración puede impedirte que te den un remedio de inmigración. Porque el peso que tiene haber cometido un delito es mucho más grande, ¿okay?, que en la Corte Criminal. Entonces, por eso es que es bien importante que tú no me dejes saber las circunstancias del delito, si tú que asumiste como culpable, si tú aceptaste culpa frente al juez o frente a la persona que procesó tu caso. Y por otra parte, si tú como que entendías las consecuencias de eso, ¿ok? Entonces, eso es lo que tiene que ver con actividades delictivas. Pero, por otra parte, okay, aparte de todo lo que estamos explicando de la honestidad, no solamente hay personas que tienen la tendencia a inventar o a exagerar o a tomar historias que no son propias, como yo les mencionaba en el otro video, sino hay también a veces la tendencia a exagerar en el impacto de esas historias. Entonces puede ser que de repente tú tú te sientes en este momento o cuando pasó, si tú te sientes en este momento o cuando sucedió que no podías dormir durante la semana 2 o 3 noches. Pero tú, para poder decir como confirmar que el impacto psicológico es cierto, tú dices que no pudiste dormir durante todas las noches de la semana. Eso es exagerar, ¿verdad? O inclusive hay muchas personas que pasa el efecto psicológico
O sea, el trauma o lo que sucedió hace 5 años. Y para el momento estaban bien afectados psicológicamente, pero en este momento el impacto psicológico no es tanto. O sea, el tiempo ha ayudado, te sientes mejor, quizás has ido a consejería o te has reunido con la gente de tu iglesia, cualquier cosa que te haya ayudado. Y no te sientes tan mal como te sentías en el momento del trauma. Eso es completamente normal. Y mi recomendación es que no exageres, que no trates de traer el mismo impacto emocional que sentiste en el momento, porque en este momento no lo sientes. Y cuando las personas están mintiendo acerca del impacto emocional, eso se siente. Eso, el que lo está recibiendo, tú sientes cuando hay una sinceridad en las palabras o cuando es algo que está vacío, que realmente no lo sientes de esa manera. E inclusive quiero que sepas que de las pruebas psicológicas que vamos a estar aplicando, hay diferentes escalas, ¿ok? Para decidir si la persona, para decidir si que determina si la persona está exagerando o está minimizando con respecto a los síntomas. Entonces, te recomiendo que digas la historia como la recuerdas y que reportes los síntomas como los sientes, ¿ok? Si tú sabes que si hay algo que tú no recuerdas, y hay algo que tú no sabes, o hay algo que tú no estás segura o no estás seguro, dilo, así como lo sientes. Si, por ejemplo, pasó algo en la historia y tú no recuerdas algún detalle, dilo, mira, no recuerdo. ¿A qué edad te sucedió eso? No estoy segura si me pasó a los 8 años o a los 11 años. Ok, eso es válido. Ok, eso puede pasar. Pero no hagas una afirmación, oh, yo voy a decir que pasó a los 8 años porque de esa manera yo estoy segura que me van a dar el remedio porque es más fuerte mientras más joven. No hagas eso. Mi trabajo, ok, es que tenga sentido lo que tú estás diciendo y yo le voy a dar el sentido como experta que soy. Pero me haces el trabajo más difícil si estás exagerando. Y si yo descubro que estás exagerando por las pruebas psicológicas o porque me doy cuenta en las contradicciones, eso es algo que lamentablemente voy a tener que reportar y no quiero hacerlo. Quiero que sea que desde el momento que estamos entregando esta evaluación al juez o al adjudicador, quede claro que tú siempre has sido honesta y honesto conmigo. Y puede también, y finalmente, quiero decirte, en el proceso de honestidad y de evaluación, que tú no tienes por qué confiar en mí de primera instancia. Yo espero que tú confíes en mí, porque yo sé lo que estoy haciendo, porque yo tengo todas las intenciones de ayudarte. Yo sé lo que es estar en tu lugar. Yo estaba allí como inmigrante, como persona que ha buscado resolver mi problema de inmigración. Ahora, si en ese proceso de aprender a confiar en mí, tú has dicho, reportado síntomas o reportado historias que no son completamente ciertas, o has dejado de decirme cosas, el momento de hacer correcciones es antes que yo escriba el informe, ¿ok? Y eso de nuevo es algo que yo puedo explicarlo, porque es normal que la gente no me tenga confianza. Ahora, decir cosas que pasaron y después decir que es mentira o dejar de reportar, lo único que hace es atrasar tu proceso. Ahora, yo prefiero que seas honesta y honesto desde el principio. Ahora, si ha pasado eso, que es exagerado, que has dejado de decir cosas, la única manera que yo lo pueda agregar en el informe es que me lo digas antes de que yo lo escriba. ¿Ok? Yo te voy a preguntar hasta el último instante si hay algo que quieres cambiar, si hay algo que no está bien, y cualquiera que sea la circunstancia, yo necesito que tú me lo digas antes de escribir el informe. Una vez que está escrito el informe, así quedó. Y si quieres que se haga una corrección, el dinero me lo tienes que volver a pagar por el informe, pero el informe anterior queda, ¿ok? Queda como una evidencia de que hasta ese momento tú estabas en la capacidad de reportar en esos términos. Al final del día vas a quedar bien. Si tú dices la verdad, vas a quedar bien y yo voy a hacer todo lo que está en mis manos para dejarte bien frente a la Corte de Inmigración y frente al adjudicador. Pero nos ahorrarías a todas y a todos muchísimo trabajo, inclusive a ti mucho tiempo y energía, si la honestidad es el principio que tú aplicas desde el inicio de esta evaluación.